En Canal Sur Radio, Andalucía en Semana Santa. Papá, cómprame un globo, dijo Teresita al ver el conjunto de colores que sobrevolaba la calle al paso de los nazarenos de la Sagrada Cena. Aún restaban unos minutos para la llegada del misterio, y el tiempo se le hacía eterno aquel brillante domingo de Ramos. ¿Seguro que es eso lo que quieres?, le preguntó su papá. Sí, quiero un globo, respondió ella muy segura. Resuelto, el padre soltó a su hija de la mano y la dejó al cuidado de la madre. Después de unos minutos, el hombre regresó con el globo de su hijita, quien lo recibió con los ojos abiertos. Con la llegada del majestuoso paso de la cena, Teresita le hizo un gesto a su mamá con el que le indicaba que la cogiera en brazos. Las cornetas y tambores anunciaban uno de los momentos más esperados de la jornada. La mujer le explicó a su hija el contenido de la escena y cómo Jesús, a pesar de ser traicionado por Judas, terminaría perdonándolo. «Hay que ser buena y generosa, como el Señor», le dijo su mamá. Entonces, Teresita observó que una niña pequeña estaba llorando, mirando al cielo. «Se le ha escapado su globo», le dijo a sus padres. Antes que estos se diesen cuenta, Teresita se acercó hasta ella y le regaló el suyo en un gesto tan noble que emocionó a todos. «Esta es la verdadera Semana Santa», pensó su padre. Otra vez el tiempo, el cernudiano tiempo sin tiempo de la infancia. En el cielo de la noche, la luna llena alumbra sueños de niños. Noches de Cuaresma, el regreso a un ayer que habita en la memoria. Aquel nazareno que hace tanto tiempo pasó de largo, vuelve ahora para darnos el mismo caramelo. Y otra vez, sentimos que nuestras manos sujetan el hilo de aquel globo que una tarde de Domingo de Ramos se nos escapó para irse volando hasta el lado oculto de la luna. Canal Sur Radio te cuenta todo lo que ocurre en Andalucía en Semana Santa. Se ha vuelto a reeditar este año un libro titulado 40 cuentos de Semana Santa para 40 noches de Cuaresma, cuyo autor es Antonio Puente Mayor. Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Miguel. Un libro con cuentos que me imagino está destinado fundamentalmente al público infantil. Sí, así es. Está dedicado a esos primeros cofrades, ¿no?, que se inician en este maravilloso mundo de la Semana Santa, pero también a sus familias, porque es un modo de hilar las tradiciones, de hilar esos sentimientos a partir de esas noches mágicas, ¿no?, de la espera. Me imagino, Antonio, que la Semana Santa, para precisamente, digamos, dar rienda suelta a la literatura, a la imaginación, que a fin de cuentas con lo que se juega en los cuentos, tiene que ser una materia prima fantástica, ¿no? Hombre, imagínate, es una fiesta que entra por los sentidos y al fin y al cabo pues nos emociona, ¿no? Entonces, claro, el cuento efectivamente, como dices, es un instrumento, es un vehículo ideal para llegar a emocionar. Y en este caso, pues la materia de la Semana Santa es realmente increíble. Uh-huh. Tú además no es la primera incursión que haces literaria en el mundo de la Semana Santa, ¿no? Tienes más libros ya publicados sobre esta temática. Sí, bueno, tengo que decir que mi irrupción en el mundo de la literatura fue precisamente con un libro cofrade, el primer libro dedicado a los niños, que surgió en el año 2011, Nazarenos de Caramelo, y que además me permitió, además de conectar evidentemente con lectores de muchos lugares, no solamente de Andalucía, sino del resto de España e incluso de otros países, me permitió acceder a ser finalista del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Con esto quiero decir que la Semana Santa es un tema que, bueno, tiene mucho por recorrer, mucho por explotar, y a partir de ese primer libro, Nazarenos de Caramelo, que fue toda una sorpresa en cuanto a ventas, en cuanto a crítica y sobre todo en cuanto a la recepción de los propios niños, han surgido otros muchos libros, ¿no? Bueno, yo ya estoy trabajando en otras obras. Este 40 cuentos me ha dado muchísimas satisfacciones
y actualmente, bueno, pues estoy promocionando El pequeño costalero, ¿no? Que es un nuevo libro también de la editorial Babiribú, la misma que me publicó los 40 cuentos, que está resultando de gran aceptación entre los cofrades. Este de los 40 cuentos es un libro ya que tiene un par de años, ¿no? Pero que se viene reeditando porque, bueno, hemos escuchado en este programa ya un ejemplo, el cuento de esa chiquilla que está esperando la llegada de la cofradía de la cena y se le escapa el globo, ¿no? Cuentos verdaderamente entrañables que imagino, bueno, resultan una delicia, especialmente para los niños. Bueno, la verdad es que muchas veces, Juan Miguel, son anécdotas que me ocurren a mí o que me han ocurrido como padre, ¿no? Que soy de una niña de 7 años, o amigos, en este caso, pues está basada precisamente en una historia real, ¿no? Como muchos de los cuentos que aparecen en este libro y que, como bien decías, aunque estamos en plena reedición, ¿no? Su libro ya tiene un tiempo, bueno, es de los más demandados en las librerías, ¿no? Los libreros dicen que se lo llevan todos los años, sobre todo en estas fechas. Son 40 noches, y a modo de ese libro clásico ya donde los haya, que es Las 1001 noches, aquí hemos querido, a partir de las lunas, pues ir recreando cada una de las jornadas que restan hasta el Domingo de Ramos. O sea, que son cuentos que no son tan cuentos, ¿no? Son, digamos, historias que se parecen mucho a realidades que has vivido. ¿Y cómo lo tienes organizado? Digamos, la idea es que antes de irse a la cama el padre le lea un cuento al pequeño, a la pequeña. Digamos, ¿lo tienes estructurado según avanza la Cuaresma o no? Bueno, sí, realmente el primer cuento que se corresponde con el miércoles de ceniza, ¿no? Muchos padres se lo toman en serio y comienzan esa primera noche, otros se incorporan un poquito más tarde. ¿Sabes lo que pasa? Que los cuentos son cortitos, en el que hemos leído anteriormente, bueno, pues es un fragmento, hemos resumido un poco el cuento, pero no son mucho más extensos, ¿no? Y la verdad es que muchos niños me comentan sus padres y ellos mismos que se quedan con ganas de más. Entonces hay noches en las que con un cuento no les vale, ¿no? Tienen que leer más de uno. Pero sí, un poco esa es la estructura, ¿no? Cada cuento corresponde con una noche, las noches van numeradas en las 40, y además aparece, esto fue idea de la editora Marta Montes, que aportó muchísimo a la realización de este libro, aparecen las lunas, que es lo más bonito, cómo la luna va cambiando hasta esa luna de Paracebe, que es la luna que ilumina el Domingo de Ramos, en este caso la Semana Santa. Ajá. Qué bonito, qué emocionante, Antonio. La verdad es que escuchándote, pues también se nos hace el cuerpo, porque la infancia, yo creo que es el momento, ¿no?, en el que más de lleno te entra la Semana Santa, ¿no? Me da la sensación, no sé si tú lo compartes, que si no la has conocido de niño, difícilmente te puede llegar todo lo que aporta la Semana Santa, por mucho que te acabe gustando. Claro, es evidente que, como todo en la vida, lo que tú vives en tu casa, ¿no?, y te inculcan tus padres, tu familia, que vives entre compañeros en el colegio, en el barrio, eso luego lo desarrollas con mayor intensidad, ¿no? Yo puedo decir como anécdota que aquí en este libro van historias, algunas antiguas, he comentado de mi infancia, protagonizadas por personajes que hoy día son nombres ilustres de la Semana Santa, ¿no? Por ejemplo, aquí se desliza la figura de un importante músico que ha llegado a componer para importantes bandas de Semana Santa y que ahora está a punto de establecer una cátedra de marchas procesionales en Sevilla, ¿no? Estoy hablando de Francisco Javier Torres Simón, un gran compositor de bandas como La Cigarrera. Yo tuve la suerte de conocerlo cuando éramos niños, jugábamos, él jugaba con la corneta, yo jugaba con el pasito en la calle de Cruz de Mayo, y bueno, pues sí, efectivamente en la infancia es donde se tejen estos futuros cofrades que luego se convierten en grandes personajes y nombres propios de la Semana Santa. Me decía Antonio que el libro va transcurriendo conforme avanza la Cuaresma y las lunas van, digamos, llenándose y menguando, ¿no? Hasta que al fin, digamos, llega la noche, la víspera del Domingo de Ramos, que es donde acaba, ¿no?, el cuento, sí, los relatos, ¿no? Sí, así es. Efectivamente, a modo de estructura cronológica, por llamarlo de algún modo, pues se van desarrollando estos 40 cuentos que contienen un poquito de todo. Hay cuentos que nos remiten, por ejemplo, a detalles de los pasos, presentes en los pasos. Hay muchísimas hermandades, imagínate. De los 40, pues casi está toda la nómina, en este caso de la Semana Santa de Sevilla. Pero al mismo tiempo son cuentos que se han leído con mucho gusto, mucho placer en ciudades como Córdoba, en Huelva. Tengo muchos seguidores, por ejemplo, en la Semana Santa de Jerez, muchísimos, que vienen incluso a mis firmas en Sevilla. Me han pedido además que vaya a actos fuera de la ciudad, muchos de la provincia,
Y la verdad es que es un libro que me ha dado unas satisfacciones enormes porque reúne todo eso que tú antes has comentado, ¿no? Esa infancia que es un poco pues el germen, ¿no? de luego el gusto por las cofradías. Bueno, y ahora, digamos, insistiendo en en este formato, no sé si en el formato, pero desde luego en la temática, ha sacado El pequeño costalero. Cuéntanos de qué va este libro. Bueno, pues El pequeño costalero es el libro que yo considero ideal para acercar la afición del costal a los pequeños. Es una tradición que normalmente va de padres a hijos. Yo he querido que aquí aparezcan las tres figuras más importantes que yo considero de la Semana Santa. Por un lado, el abuelo, que representa al antiguo costalero, ese que llamamos profesional, ¿no? Esos antiguos costaleros de los muelles y que dieron origen luego a las cuadrillas de hermanos. El padre, en este caso, representaría a esa etapa moderna de ser costalero, y por último, el niño, que representa el futuro, ¿no? Así que es un libro que está lleno de sensibilidad, que además es un homenaje a los grandes costaleros y capataces de la historia, porque no es meramente narrativo. Entre capítulo y capítulo lleva episodios técnicos en los cuales cuento, bueno, pues por ejemplo, el origen de los propios costaleros, cuando se tiene noticia de los primeros, los nombres propios de ese oficio, cuento anécdotas, también las voces del capataz, que son muy importantes, ¿no? El argot, todo el argot cofrade. Y la verdad es que es un libro que yo creo que va a ser una delicia, ¿no? Para los aficionados al costal y en general para los cofrades. Así que El pequeño costalero, que además se subtitula Una historia de la Semana Santa de Sevilla, pero que bien podría exportarse a cualquier lugar de Andalucía, ¿no? Porque es un libro que está lleno de verdad y de sensibilidad, porque nace precisamente de historias, ¿no? Que me han llegado. Desde luego, porque si algo estamos comprobando es que por encima de los particularismos, los detalles de cada rincón de Andalucía, hay un sentimiento común, ¿no? Que inspira todas y cada una de nuestras Semanas Santas, ¿no? Y eso lo estamos viendo, perfectamente cada semana, ¿no? Aquí en Andalucía en Semana Santa, en Canal Sur Radio. Antonio, y de esta Semana Santa literaria, esta Semana Santa idealizada, revestida con el ropaje del cuento, a la Semana Santa real de Antonio Puente Mayor, que ¿cómo es? ¿Cómo la vives? Bueno, pues lo vivo de una manera intensísima, ¿eh? Primero con mi literatura, evidentemente, que me depara muchísimas satisfacciones. Ahora estamos en plena promoción del Pequeño Costalero, pero luego viviendo las vísperas, ¿eh? Yo le llamo las vísperas a toda la cuaresma, ¿no? Primero la precuaresma, cada año intentamos estirarla un poquito más, viviéndola a tope con infinidad de actos a los que me invitan. Luego en el seno de mis hermandades, yo pertenezco a la Hermandad del Cachorro y a la Hermandad de San Gonzalo, soy nacido en Triana y criado en Triana, así que es mi barrio y es mi modo de vivir la Semana Santa. Y luego después tengo la suerte de trabajar para un medio de comunicación en la radio, que es un medio que me apasiona, ¿no? Y gracias a la radio pues puedo desarrollar esa pasión y narrarla a través de los micrófonos. Por tanto, es una Semana Santa realmente maravillosa, que también pues puedo compartir evidentemente con la familia y con mi hija, a la que intento legar todo ese sentimiento. Bueno, pues Antonio, ha sido un placer tenerte con nosotros esta noche aquí en Canal Sur Radio. Te deseamos que vivas intensamente y que disfrutes mucho de esta próxima Semana Santa, cada vez más cercana, y que sean todo un éxito o más éxito de lo que ya lo son esos fantásticos libros con los que nos estás deleitando, ¿no? Y que estás, digamos, contribuyendo de alguna manera a que las nuevas generaciones se incorporen a la vivencia de la Semana Santa. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Juan Miguel. Un fuerte abrazo. Hora a hora, la Cuaresma ha ido avanzando, y en el reloj de arena de la víspera, los días se consumen como granos de arena. La espera se agota. La Semana Santa está cada vez más cerca. Ya queda menos para que la primera salga a la calle. Muy buenas noches.